Hay matrimonios que comienzan con un ramo de flores, un anillo de diamantes y una promesa solemne. Pero también hay matrimonios que nacen de una herida antigua, de una deuda no escrita en papel, de un acto de salvación que una vida entera no basta para pagar. Aquella noche, en la luminosa y espaciosa residencia de la familia Torres, en el corazón del barrio de Salamanca, Clara se detuvo tras la puerta del despacho de su marido. No pretendía escuchar a escondidas. Solo quería llevarle a Mateo una taza de tila caliente, pues le había oído toser desde la tarde. Pero sus pies se quedaron clavados en el suelo cuando la voz de su suegra, Pilar, resonó, afilada y fría. No te ablandes demasiado con ella, Mateo. ¿Acaso no lo entiendes? Esta familia necesita una nuera que sepa cuál es su lugar, no una a la que tengas que mimar a cada instante. Clara sintió que el corazón se le encogía. Contuvo la respiración, esperando la respuesta de su marido, Mateo Torres. Su voz llegó, grave y pesada, como una piedra cayendo en un río profundo. Mamá, ella no ha hecho nada malo. Que no ha hecho nada. ¿No ves esa cara que pone siempre, como si cargara con todos los problemas del mundo? ¿No lo ves? Tienes que recordar muy bien por qué te casaste con ella. Un breve silencio, tan denso que cortaba la respiración. Clara apretó la taza de tila entre sus manos, pero un frío inexplicable se colaba en su pecho. Y, entonces, la frase fatídica resonó, sin un ápice de duda, cada palabra, atravesando la puerta de madera y clavándose directamente en el alma de la joven esposa. Lo sé. Sabes que me casé con ella no por amor, sino por la deuda de antaño. Una sola frase que hizo que el anillo en su dedo se sintiera de pronto helado, como si nunca le hubiera pertenecido. El mundo entero de Clara se hizo añicos. Recordó la sencilla boda, celebrada hacía tan poco. Recordó las veces que Mateo, en silencio, le había acercado la silla en la mesa. Recordó incluso la profunda mirada de sus ojos cuando le puso ese mismo anillo en el dedo. Todo se volvió borroso, una farsa. No entró en el despacho, pero tampoco tuvo fuerzas para romper a llorar. Se quedó allí, petrificada. Cuando se disponía a marcharse en silencio, una manita suave y pequeña tiró del borde de su vestido. Clara se sobresaltó y bajó la vista. La pequeña Sofía, la sobrina de Mateo de 4 años, había estado al final del pasillo todo el tiempo, abrazando un oso de peluche desgastado, con sus grandes ojos redondos, mirándola, llenos de una inocente curiosidad. Tita Clara, ¿por qué lloras? ¿Te ha hecho daño el tío Mateo? La pregunta infantil fue como la estocada final. El muro de contención que Clara había erigido se derrumbó y las lágrimas incontenibles comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. Se arrodilló rápidamente para abrazar a la niña, su voz rota. No pasa nada, cariño. Es que se me ha metido algo en el ojo. Sofía, la pequeña, ladeó la cabeza y apoyó la mejilla en su pecho. Sus manitas, torpes dándole palmaditas en la espalda temblorosa. ¿Y por qué tu corazón late? ¿Tan triste? Clara se ahogó en un sollozo silencioso, incapaz de responder. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió. Mateo salió y se quedó paralizado al ver a su mujer arrodillada en el suelo, abrazando a Sofía con los hombros sacudidos por el llanto. Sus miradas se cruzaron. Él comprendió que ella había oído todo. Un atisbo de desconcierto cruzó su rostro habitualmente sereno. Quiso dar una explicación, pero no supo por dónde empezar. Clara se levantó lentamente. No gritó, no le recriminó nada. Simplemente dejó la taza de tila, ya tibia, sobre una mesita auxiliar en el pasillo. Su mirada, al posarse sobre él, era de una calma aterradora. Creí que era tu mujer. Resulta que solo soy una deuda. Dicho esto, tomó la mano de Sofía y dio media vuelta, caminando hacia su habitación, dejando a Mateo petrificado en medio del inmenso vacío de la casa. Y sus palabras resonaron en el aire,
frías, inquietantes. Aquella noche, una esposa no pegó ojo, y un marido tampoco pudo conciliar el sueño. Su matrimonio, apenas comenzado, se encontraba al borde del abismo. Tras aquella noche fatídica, Clara no montó una escena ni hizo las maletas de forma impulsiva como Pilar temía. Al contrario, se mostró aún más tranquila. La mañana siguiente, se levantó temprano como de costumbre para preparar el desayuno para toda la familia. Cuando Mateo bajó, la mesa estaba puesta, todo impecable y caliente. Pero la dulzura de ella se había vuelto silenciosa y distante. Ya no le miraba con afecto, no le preguntaba si había dormido bien. Entre ellos solo quedaba un silencio pesado. Mateo intentó hablar con ella varias veces. La buscó en la cocina, en el jardín, pero cada vez que iba a empezar, se encontraba con la mirada de advertencia de su madre a sus espaldas. Pilar estaba decidida a no permitir que él rompiera el orden que ella había establecido. Finalmente, fue la propia Pilar quien buscó a Clara a solas. Se sentó en el sofá del salón, jugueteando con su collar de perlas, su tono condescendiente. Sé que anoche lo oíste todo, Clara, pero una mujer, cuando entra en la casa de su marido, debe saber comportarse. No montes un escándalo por una frase dicha en un momento de tensión. No querrás afectar al prestigio de esta familia. Clara no replicó. Se limitó a observar en silencio a su suegra antes de hacer una pregunta que dejó a Pilar sin palabras. Entonces, si yo fuera su hija, ¿querría que se casara con alguien solo por una deuda? Pilar se quedó muda, con una expresión de desconcierto momentáneo, pero rápidamente recuperó su frialdad. No respondió. Simplemente se levantó y se marchó. Clara supo que no podía esperar comprensión de aquella mujer. Días después, pidió permiso para ir a visitar a su padre, Manuel García. La modesta casa de su padre estaba en un tranquilo callejón de lavapiés, un mundo aparte del lujo sofocante de la residencia de los Torres. En cuanto la vio aparecer por la esquina, Marisa, la vecina Cotilla, corrió a su encuentro. «Clara, hija, ¿vienes a ver a tu padre? Qué buena cara tienes. Se te ve estupenda, con aires de señora de la alta sociedad. Qué suerte la tuya, qué suerte». Clara sonrió levemente, intentando seguir su camino. Pero Marisa no la soltaba. «Claro que tu padre, Manuel, siempre fue un hombre bueno y trabajador. Era chófer para esa familia rica y tenía buena mano. De repente, se oyó que salvó al jefe en un accidente muy grave. Después de eso, dejó el trabajo y vino a vivir aquí, muy discretamente. La gente rumoreaba que le recompensaron con una fortuna, pero nunca se vio nada. Y ahora, su hija se casa precisamente con esa familia. Cosas del destino». Las palabras despreocupadas de Marisa fueron como un relámpago para Clara. Salvar al jefe en un accidente muy grave. Destino. Las piezas empezaban a encajar. Entró en casa y vio la espalda encorvada de su padre regando unas macetas en el balcón. Se acercó a él, intentando mantener la calma. «Papá, ¿qué es eso de la deuda de antaño?» Manuel se sobresaltó, y la regadera se detuvo en sus manos. Se giró para mirar a su hija, su mirada esquiva. «¿Qué deuda? No hagas caso de los cotilleos de la gente. Papá, lo he oído todo. Mateo se casó conmigo para saldar una deuda con nuestra familia, ¿verdad?» Manuel suspiró, sus ojos cargados con el peso de secretos guardados durante años. Dejó la regadera y tomó la mano de su hija con su mano huesuda, su voz ronca. «Hay cosas que pensé que, si las enterraba, tú podrías vivir en paz, pero parece que te han encontrado de todos modos». Sus palabras fueron una confirmación. Clara sintió un dolor agudo en el pecho. No solo le dolía por su matrimonio, sino por la carga que su padre había soportado en silencio durante tantos años. No se había dado cuenta de que no era la única aplastada por el peso de esa deuda. Desde que supo la verdad, Clara se encerró aún más en sí misma. El único oasis
de calidez. En la fría mansión de los Torres era la pequeña Sofía. La niña era la sobrina de Mateo, hija de su hermano mayor, fallecido en un accidente años atrás. Su madre se había marchado poco después, dejando a la niña desamparada. Desde que Clara llegó, Sofía se había apegado a ella inseparablemente. La niña era como un pequeño ángel que, con su inocencia, sanaba las heridas del corazón de Clara. Los momentos cotidianos entre ellas se convirtieron en sus únicos instantes de paz. Clara le peinaba, haciéndole 2 trenzas preciosas, le enseñaba a colorear, mostrándole con paciencia cómo sujetar los lápices. Por la noche, escuchaba sus parloteos sobre todo lo que había hecho en el colegio. El amor que sentía por Sofía era completamente natural, sin cálculos, como si fuera su propia hija. Una tarde, Clara fue a recoger a Sofía a la guardería. La profesora le sonrió y le preguntó a la niña: «Sofía, ¿quién ha venido a buscarte hoy?» Sofía, que estaba jugando con unos bloques, oyó la voz y corrió hacia ella, abrazándose a sus piernas, su vocecita clara e inocente resonando por toda la clase. «Ha venido mi mamá Clara». Clara se quedó helada. Esas 2 palabras, mamá Clara, sonaron tan tiernas y, a la vez, tan dolorosas. Nunca se había atrevido a pensar en ese título. Solo se había dedicado a cuidar de la niña con todo su amor. En ese preciso instante, Mateo llegó en su coche. Se detuvo en la puerta de la clase y lo oyó todo. Su mirada hacia ella y su sobrina era compleja. Ambos guardaron silencio, porque aquel mamá era tan cálido como extraño, un recordatorio de la cruel ironía de su matrimonio. De camino a casa, el ambiente en el coche era denso. De repente, otro coche de lujo se detuvo bruscamente frente a la cancela de la casa. La puerta se abrió y una mujer bellísima y segura de sí misma bajó. Era Adriana Vega. Pilar salió, corriendo de la casa para recibirla, su rostro radiante de alegría, una expresión que nunca mostraba con Clara. «Adriana, querida, has venido. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te he echado de menos». «Hola, Pilar. He traído un pequeño regalo para Sofía». Adriana le entregó a Sofía una muñeca espectacular. Pilar la tomó de la mano para hacerla entrar, no sin antes lanzar una pulla calculada para que Clara la oyera. «Sigues teniendo el mejor gusto. La tal Clara solo le panto. Compra juguetes sencillos, un poco de pueblo». Clara se quedó allí, con Sofía en brazos, sintiéndose como una extraña. La mirada de Adriana la recorrió con un toque de arrogancia, deteniéndose largamente en Mateo, una mirada que contenía toda una historia pasada. Clara comprendió. Aquella era la mujer que la familia de su marido siempre había esperado como nuera. Esa noche, mientras Clara le leía un cuento a Sofía para dormir, la niña le susurró: «Tita Clara, la muñeca nueva es bonita, pero me gusta más mi osito, viejo». «¿Por qué, cariño?» «Porque el osito huele a ti». Dicho esto, la niña se acurrucó más en su regazo, sus grandes ojos inocentes mirándola con preocupación. «Si te vas, ¿puedo ir contigo?» Clara, con un nudo en la garganta, solo pudo abrazarla con más fuerza. La pregunta de la niña le hizo darse cuenta de que no era la única atrapada en ese matrimonio. Había un alma frágil que se aferraba a ella en busca de seguridad. Podía marcharse por su propio orgullo, pero sabía que si lo hacía, el mundo de esa niña volvería a desmoronarse. El deseo de conocer la verdad sobre la deuda de antaño impulsó a Clara. Decidió ordenar la vieja habitación de su padre, un lugar lleno de recuerdos. Mientras reorganizaba un armario de madera desgastado, tiró sin querer una vieja caja de metal. Dentro no había nada de valor. Solo unas cuantas fotos en blanco y negro, algunos papeles viejos y un sobre amarillento por el tiempo. El sobre no estaba cerrado. La letra temblorosa en el exterior indicaba el destinatario: «Señora Pilar Torres». El corazón de Clara latió con fuerza. Era la letra de su padre. Abrió la carta temblando. La tinta estaba algo borrosa,
pero aún se podía leer. Estimada señora Torres, le escribo esta carta tras muchas noches sin dormir. Agradezco la generosidad de su familia, pero le ruego que no permita que mi hija, Clara, se vea arrastrada a una promesa hecha entre nosotros, los adultos. Ella no tiene la culpa. Merece un matrimonio que nazca del amor verdadero, no del pago de una deuda de gratitud. La carta se interrumpía a mitad. Parecía que su padre no había tenido el valor de enviarla. Clara sostuvo la carta, con los ojos llenos de lágrimas. Ahora lo entendía. Su padre nunca había querido vender a su hija. Había intentado protegerla, pero por alguna razón había tenido que aceptar ese matrimonio. Bajó con la carta para buscar a su padre. Manuel estaba sentado en el porche, tosiendo. Al ver a su hija con la carta en la mano, su rostro cambió. «Papá, ¿por qué no enviaste esta carta?» Manuel solo suspiró, un suspiro que contenía años de fatiga e impotencia. Finalmente, decidió contarle a su hija parte de la verdad. Hace muchos años, yo era chofer para la familia Torres. Una noche de tormenta, volviendo de un viaje de trabajo, el coche en el que viajaban la Tunio, la señora y el joven Mateo, que era un muchacho entonces, tuvo un problema. No fue un accidente normal, alguien lo provocó. Arriesgué mi vida para sacarles de allí. Durante el forcejeo me lesioné la pierna y ya no pude seguir trabajando. Nuestra familia empezó a pasar apuros desde entonces. Clara se quedó sin aliento. La historia era más peligrosa de lo que había imaginado. Pero, ¿por qué la deuda? Papá, después de aquello, la señora Pilar se sintió en deuda conmigo. Quiso darme dinero, pero me negué. Ella siempre tuvo esa espina clavada. Hasta que tú te hiciste mayor y el hermano del joven Mateo falleció por desgracia. Ella temió que su hijo se quedara solo y volvió a sacar a relucir la vieja historia, queriendo uniros. Pensó que era la mejor forma de pagar su deuda y, al mismo tiempo, encontrar una esposa buena y dócil para su hijo. Yo me opuse. Escribí esa carta, pero luego vi que tú también sentías algo por el joven Mateo, y pensé que quizás era el destino. Me equivoqué, hija mía. A Clara le dolió el corazón al comprender el sacrificio silencioso de su padre. Él también había sido una víctima de esa deuda de gratitud. Le dolió aún más darse cuenta de que, probablemente, Mateo nunca la había visto como Clara, sino como la hija del hombre que le salvó la vida a él y a su madre. Su amor, sus sentimientos, a ojos de él, quizás solo eran parte de un plan para saldar una cuenta. Aquella tarde, Mateo condujo inesperadamente hasta la casa de Manuel. Se detuvo frente a la puerta, pero al oír la tos grave de su suegro desde dentro, se detuvo. Su mirada hacia la modesta casa estaba llena de remordimiento y culpa. Sintió que ya no tenía derecho a enfrentarse a Clara, y menos aún al hombre con el que su familia entera estaba en deuda. Se marchó en silencio, dejando una caja de suplementos vitamínicos sobre el murete, y se fue. Aparentemente, la familia Torres mantenía una paz artificial. Pilar decidió organizar una cena familiar íntima. Dijo que era para celebrar la firma de un nuevo contrato, pero Clara sabía que el verdadero propósito era mostrarle cuál era el lugar de Adriana en el corazón de la matriarca. No había muchos invitados, solo la familia, Adriana Vega y Ricardo Morales, un joven y elegante, socio de negocios de Mateo. El ambiente en la mesa estaba cargado de cortesía envenenada. Pilar no dejaba de servirle comida a Adriana, elogiando su inteligencia y elegancia, calificándola como el modelo de la mujer moderna. Adriana, cada día estás más guapa. Encima, eres brillante. Quien se case contigo tendrá una suerte inmensa. Luego, se giró hacia Clara, y su tono cambió radicalmente. Clara, en cambio, es buena, chica y sabe cocinar. Pero las mujeres de hoy tienen que saber moverse en sociedad, ayudar a sus maridos, no quedarse encerradas en casa todo el día. Clara se limitó a sonreír en silencio.
sin discutir. Sabía que cualquier palabra estaba de más. Ricardo Morales, el hombre de sonrisa amable pero mirada indescifrable, intervino, hurgando deliberadamente en su herida. Pues yo pienso diferente. Veces, un matrimonio construido sobre la gratitud puede ser más sólido que uno basado en un amor apasionado. Al menos, implica responsabilidad. ¿No es así, Mateo? La frase fue como una aguja directa al corazón de Clara. Levantó la vista hacia Mateo, esperando su reacción. La atmósfera se heló. Mateo dejó los cubiertos, su rostro endurecido. Miró fijamente a Ricardo y luego a Clara, su voz grave y firme. Es mi mujer. Solo 3 palabras. Sin explicaciones ni dulzura. Clara no supo si alegrarse o entristecerse. La estaba defendiendo o simplemente afirmando un hecho. Quería ser amada, no solo reconocida por un título. En ese momento, la pequeña Sofía, intentando coger un trozo de pescado, tiró un plato al suelo que se hizo añicos. El estruendo asustó a la niña. Pilar frunció el ceño, a punto de regañarla. Esta niña ni comer sabe. Pero Clara fue más rápida. Se arrodilló al instante, abrazando a la temblorosa Sofía para protegerla de los reproches. No pasa nada, cariño. Los platos rotos se compran nuevos. Lo importante es que no te hayas hecho daño. Pilar mostró su desaprobación. La consientes demasiado, se va a volver una malcriada. Por primera vez, Clara levantó la cabeza y miró directamente a su suegra, con una firmeza inusitada. Señora, una niña que ha perdido a su madre no necesita más adultos que la asusten. Necesita un hogar de verdad, donde pueda cometer errores sin ser castigada. Sus palabras dejaron a todos en silencio. Pilar se quedó, atónita. Adriana, algo sorprendida. Ricardo esbozó una sonrisa imperceptible. Mateo miró a su mujer con otros ojos. Nunca la había visto tan fuerte, decidida. Se dio cuenta de que su dulzura no era debilidad. Iba a decir algo sincero, una disculpa, cuando su teléfono sonó de repente. Era su asistente. Respondió, y su expresión cambió al instante. ¿Qué? ¿Una filtración de información del contrato? ¿Cómo es posible? Toda la atención se centró en él. Mateo colgó, su rostro contraído por la preocupación. Desde un rincón de la mesa, Ricardo sonrió para sus adentros, una sonrisa llena de dobles intenciones. La tranquila cena terminó en caos e incertidumbre. La filtración del importante contrato sumió a la empresa de Mateo en una crisis. Era el proyecto más grande del año. Y que la información llegara a la competencia causó daños incalculables. Los socios comenzaron a cuestionar la seguridad interna de la compañía, presionando para cancelar el acuerdo. Mateo se vio obligado a sumergirse de lleno en la gestión de la crisis, con reuniones que se alargaban hasta altas horas de la noche. En medio de la tormenta, Ricardo Morales echó más leña al fuego. Con suma astucia, difundió el rumor de que Clara, la esposa de Mateo, había tenido una relación en el pasado con un alto directivo de la empresa rival. El rumor no tenía pruebas, solo insinuaciones, pero en un momento tan delicado fue suficiente para arrastrar a Clara al centro de las sospechas. La primera en creerlo fue, por supuesto, Pilar. El miedo a perder el patrimonio familiar, sumado a sus prejuicios contra Clara, le hizo perder la razón. Llamó a Clara al salón, con el rostro tenso. Dime la verdad. ¿Has sido tú? ¿Le has pasado la información de la empresa a tu ex? Clara se quedó estupefacta ante la acusación infundada de su suegra. Señora, ¿cómo puede pensar eso de mí? Yo no he hecho nada de eso. No lo niegues. Desde que pusiste un pie en esta casa, todo han sido problemas. Era una acusación demoledora. Clara no quiso discutir más. Sabía que cualquier defensa sería inútil. Se giró hacia Mateo, que acababa de llegar a casa con el rostro agotado, y sus ojos se llenaron de decepción y una frágil esperanza.
¿Tú me crees? Mateo se encontraba entre su madre y su esposa, con la cabeza a punto de estallar por la presión del trabajo. Miró los ojos claros pero heridos de Clara. No creía que ella fuera capaz de algo así, pero estaba demasiado cansado para articular una defensa completa. Dudó unos segundos. Solo unos breves segundos que, para Clara, fueron una eternidad y que mataron la última brizna de esperanza en su corazón. En ese momento apareció Adriana. Llegó con el pretexto de ser una amiga preocupada por Mateo, trayéndole una sopa reconstituyente. Miró a Clara con falsa compasión y luego se dirigió a Mateo con un tono pretendidamente razonable. Mateo, creo que en estos momentos deberías pedirle a Clara que no se lo involucre en los asuntos de la empresa. Más que nada, para evitar que los rumores malintencionados afecten a tu imagen y a la de la compañía. Las palabras de Adriana, aunque parecían bien intencionadas, eran en realidad una puñalada que alejaba aún más a Clara, aislándola en su propia casa. Mateo no se opuso. Su silencio, una vez más, fue una confirmación. Clara sintió que su corazón se helaba. No lloró, no gritó. Se dio cuenta de que en esta batalla estaba sola. Sí, no encontraba la forma de limpiar su nombre, nadie lo haría por ella. Esa noche, mientras la familia Torres se sumía en la tensión, Clara encendió sigilosamente su ordenador. Estaba decidida a descubrir la verdad por sí misma. Usando sus escasos contactos y su agudeza, comenzó a rastrear el origen del rumor y descubrió que la cuenta de correo electrónico desde la que se había enviado la información confidencial estaba vinculada a un antiguo empleado, alguien que ahora trabajaba muy cerca de Ricardo Morales. Una luz al final del túnel. A la mañana siguiente, Clara decidió ir a la empresa de Mateo. No podía quedarse de brazos cruzados esperando a que otros la juzgaran. Al entrar en el vestíbulo, todas las miradas se clavaron en ella. Oía los susurros a sus espaldas, sentí las miradas curiosas y compasivas. Esa es la mujer del director. Dicen que su matrimonio fue para pagar una deuda. Es guapa, pero ahora está metida en el escándalo de la filtración. Clara respiró hondo y caminó con la cabeza alta. No respondió a los comentarios y se dirigió directamente al despacho de Mateo. Él estaba en una reunión. Le dijo a la secretaria que esperaría. Se sentó en la zona de espera, su figura menuda irradiando una extraña determinación. Cuando Mateo salió de la reunión y la vio allí sentada, se sorprendió. No, esperaba que viniera a enfrentarse a todos los chismes. ¿Qué haces aquí? He venido a buscar la verdad. Quiero revisar el registro de entradas y salidas, la sala de archivos confidenciales de la última semana. Mateo dudó. Era una zona restringida, pero al ver la determinación en los ojos de Clara, no pudo negarse. Asintió. Con la ayuda del personal de seguridad, Clara revisó meticulosamente los personal de seguridad, registros y las cámaras. Pronto encontró una anomalía. Justo el día en que se filtraron los documentos, la cámara del pasillo que conducía a una ala secundaria, poco transitada, se había apagado durante exactamente 11 minutos. No podía ser una coincidencia. Mientras estaba concentrada revisando los planos del edificio, apareció de repente Ricardo Morales. Se acercó a ella con una sonrisa falsa y solícita. «Clara, ¿qué haces aquí? Deja que Mateo se ocupe de los problemas de la empresa. No tienes por qué soportar esta presión». Bajó la voz, fingiendo empatía. «Si te sientes demasiado agobiada, si necesitas un lugar donde alejarte de los Torres, siempre estaré dispuesto a ayudarte». Clara levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, su mirada afilada y fría. «Gracias por su amabilidad. Que me duelan los problemas de mi marido no significa que vaya a aceptar la primera mano que se me tienda, especialmente si esa mano no está limpia». La sonrisa se congeló en los labios de Ricardo. No esperaba que aquella mujer de apariencia dócil fuera tan mordaz. Supo que había empezado a sospechar de él. En ese momento, el teléfono de Clara sonó.
Era la profesora de Sofía. Su voz sonaba alarmada. Señora Clara, ¿puede venir al colegio ahora mismo? Unos niños han estado molestando a Sofía, diciéndole que su mamá Clara no es su mamá de verdad. No para de llorar y no hay quien la consuele. El corazón de Clara se encogió. Sin pensarlo 2 veces, lo dejó todo y salió corriendo hacia el colegio. Su propia reputación podía esperar, pero el dolor de una niña no. Clara llegó al colegio a toda prisa. Desde lejos ya oía los sollozos de Sofía. La niña estaba acurrucada en un rincón del patio, con los hombros temblando, sin dejar que nadie se le acercara. Clara corrió hacia ella, se arrodilló y abrazó con fuerza. Sofía, ya estoy aquí. Estoy aquí. No llores más. Al sentir el calor familiar, Sofía levantó la vista, su carita preciosa bañada en lágrimas. Rompió a llorar aún más fuerte en sus brazos. Sus palabras, entrecortadas por los sollozos. Mamá Clara, los niños dicen que no eres mi mamá de verdad. Dicen que me vas a abandonar. ¿Es verdad, mamá? La inocente pregunta de la niña fue como 1000 agujas clavándose en el corazón de Clara. Quizás esta era la escena más desgarradora. En medio de las intrigas de los adultos, la herida en un alma infantil era lo más doloroso. Clara la abrazó con más fuerza, su voz suave pero firme, hablándole no solo a la niña, sino a sí misma. Para querer a alguien no hace falta un certificado de nacimiento, cariño. Nunca te abandonaré. Mateo acababa de llegar en su coche. Desde la distancia, escuchó la frase de Clara, y una emoción indescriptible se apoderó de él. Se dio cuenta de que Clara le había dado a Sofía algo que toda su adinerada familia no había podido darle: la sensación de ser amada incondicionalmente. En ese instante, supo que quería retener a esa mujer no solo por la deuda de antaño, sino por ella misma, por la calidez que traía a su vida y a la de su desdichada sobrina. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Mateo llamó a la puerta de la habitación de Clara. Era la primera vez que buscaba activamente hablar con ella tras días de silencio. Entró en la habitación, donde reinaba una quietud sofocante. Clara, lo siento. Clara, sentada en la cama, no lo miró. Su vista estaba perdida en la ventana. ¿Por qué lo sientes? ¿Por dejar que oyera aquella conversación o porque realmente lo pensabas? La pregunta lo dejó sin respuesta. No podía negar sus pensamientos iniciales. Había considerado ese matrimonio como una responsabilidad. Podría mentir para calmarla, pero sabía que ella necesitaba la verdad. Su silencio fue, de nuevo, la respuesta. Clara esbozó una sonrisa, amarga, más triste que cualquier llanto. Fuera de la habitación, Pilar había oído la conversación por casualidad. No sintió ira, sino un vago temor. Temía que su hijo se estuviera ablandando de verdad, que estuviera desarrollando sentimientos por Clara. Eso destruiría todos sus planes y su control. No podía permitirlo. Inmediatamente, cogió el teléfono y marcó un número conocido. Adriana, ¿estás libre? Me gustaría hablar contigo un momento. Decidió que era hora de usar a Adriana, la pieza que, según creía, podría devolver a Mateo al camino correcto. Siguiendo la sugerencia de Pilar, Adriana concertó una cita con Clara en una elegante cafetería. Mantenía su aire de confianza y sofisticación, pero había algo complejo en su mirada al enfrentarse a Clara. Fue directa al grano. Supongo que sabes que Pilar siempre me consideró la futura nuera de la familia Torres. Mateo y yo tuvimos un tiempo en el que nos estuvimos conociendo. Clara escuchaba en silencio, removiendo su té. Sabía que Adriana no decía esto para recordar viejos tiempos. No tengo intención de interponerme entre vosotros, pero como mujer, quiero hacerte una pregunta. ¿De verdad crees que se casó contigo por amor? La pregunta era provocadora, pero Clara no se mostró ni enfadada ni débil. Levantó la vista y miró a Adriana a los ojos, su voz sorprendentemente tranquila. Si no es amor, entonces tengo aún más derecho
a saber cuál es la verdad. No pienso vivir a ciegas mi propia vida. La firmeza, el orgullo en su respuesta, descolocaron un poco a Adriana. Quizás había subestimado a aquella mujer. Por un instante, Adriana vio un reflejo de sí misma en Clara, una mujer que también había amado a Mateo y que también había sido herida por su silencio. Quizás por un repentino ataque de empatía, o porque no quería seguir siendo un peón de Pilar, Adriana decidió darle una pista. No sé los detalles de la deuda, pero oí de pasada que tenía que ver con Marcos, el hermano fallecido de Mateo. Pilar guarda una caja vieja que le pertenecía. La tiene muy bien escondida en su habitación. Quizás ahí encuentres lo que buscas. Clara se quedó sorprendida. Nunca había oído mencionar que el hermano de Mateo estuviera involucrado. Le dio las gracias a Adriana y volvió a casa a toda prisa, con la mente llena de dudas. Al llegar a la verja, vio una pequeña columna de humo que subía desde un rincón del patio trasero. Curiosa, se acercó, sigilosamente. Vio a Pilar sentada junto a un pequeño barreño de metal, quemando unos papeles viejos. Su rostro estaba tenso, como si estuviera destruyendo un secreto terrible. Clara se escondió tras un árbol con el corazón desbocado. Pilar apagó el fuego apresuradamente y entró en casa al oír sonar el teléfono. Cuando se hubo ido, Clara se atrevió a salir. En el barreño, la mayoría de los papeles eran cenizas, pero un pequeño trozo había volado fuera, sin quemarse del todo. Lo recogió, temblando. La tinta estaba borrosa por el fuego, pero aún pudo reconocer un nombre familiar escrito en la esquina superior. Manuel García. El secreto que su suegra intentaba enterrar estaba directamente relacionado con su padre. ¿Qué tan complicada era realmente toda esta historia? Clara apretó el trozo de papel quemado, sintiendo como si sostuviera un carbón al rojo vivo. Se dio cuenta de que no era una carta, sino que parecía la página de algún antiguo acuerdo entre su padre y la familia Torres. Aunque el fuego había destruido la mayor parte, pudo leer una línea que quedaba, escrita con tinta temblorosa pero firme. Ruego no permitan que mi hija pague por las vidas de los adultos. Sintió que el corazón se le partía. No podía esperar más. Condujo de inmediato a casa de su padre. Manuel estaba leyendo el periódico. Al ver a su hija llegar con esa expresión, supo que algo pasaba. Clara no dijo nada, simplemente dejó el papel quemado sobre la mesa. Al verlo, el rostro ya curtido de Manuel se llenó de arrugas aún más profundas. Supo que ya no podía ocultarlo. Finalmente, con un suspiro de resignación, le contó el resto de la historia, la parte que había intentado enterrar durante años. Aquella noche no fue solo un rescate. El incidente fue en realidad una disputa de negocios muy sucia. Alguien quería perjudicar a la familia Torres. Después de salvar a la señora y al joven Mateo, encontré por casualidad unos documentos que probaban la trama. Pero antes de que pudiera hacer nada, me tendieron una trampa. Me culparon de un grave error en mi trabajo, un error que yo no cometí. Para proteger la reputación de la empresa, que estaba en un momento delicado, la familia Torres optó por el silencio. Perdí mi trabajo, mi honor, y he cargado con esa falsa acusación durante años. Clara, al oírlo, no pudo contener las lágrimas. Nunca imaginó que su padre hubiera sufrido una injusticia tan grande. Pilar sabía que era inocente. Por eso, esta deuda no es solo por salvarles la Purtonal Querante. Vida es una deuda de honor. Quiso compensarme, pero yo no quería su dinero. Solo quería que se limpiara mi nombre. Pero por razones complicadas, la verdad, nunca se dijo. Por primera vez en su vida, Clara vio llorar a su padre. Las lágrimas amargas de un hombre que había soportado demasiado. Le tomó la mano, su voz quebrada. Soy pobre, hija, pero nunca tuve la intención de vender tu felicidad a cambio de una gratitud vacía. Perdóname. Clara lo abrazó, llorando no por su matrimonio, sino por el inmenso amor y dolor que sentía por su padre.
se dio cuenta de que su silencio en la casa de los Torres había sido un error. No podía seguir viviendo, como una sombra, esperando la compasión de otros. Tenía que hacer algo, no solo por ella, sino también por su padre. Esa noche llamó a Mateo. Voy a volver a casa de mi padre unos días para cuidarle. Necesito tiempo para pensar. Mateo, de pie junto a la ventana de su frío despacho, que no se fuera, pero sabía que no tenía el derecho ni las palabras para hacerlo. Solo pudo observar, impotente, cómo ella sacaba su pequeña maleta de su vida, dejando un vacío inmenso y una sensación de pérdida que nunca antes había sentido. Clara hizo la maleta rápidamente. No se llevó mucho, ropa sencilla y lo esencial. Mientras guardaba sus cosas, la pequeña Sofía entró de puntillas en la habitación, abrazando su oso de peluche. Al ver la maleta, sus ojos se abrieron, llenos de pánico. Corrió a agarrar la mano de Clara, con voz llorosa. «Mamá, Clara, ¿a dónde vas? ¿Estás enfadada conmigo?» Clara se arrodilló, con el corazón roto. Le secó las lágrimas a la niña, su voz entrecortada. «No, cariño, no estoy enfadada contigo. Nunca. Solo voy a visitar al abuelo por un tiempo. No se encuentra bien». Pero Sofía no se tranquilizó. Una niña que ya había sufrido una pérdida era extremadamente sensible a las despedidas. «Entonces, prométeme que volverás. Crucemos los meñiques». La niña extendió su dedito meñique. Clara, incapaz de resistirse, entrelazó su dedo con el de la niña. Aquella promesa, tan inocente y dolorosa, era un frágil pacto entre dos almas que se necesitaban. Cuando Clara salió al salón con la maleta, se encontró con Pilar y Mateo. Pilar se cruzó de brazos, con una expresión de desdén. «Así que ahora te haces la ofendida, te vas a la primera de cambio. Realmente, no sabes cuál es tu sitio». Clara no le respondió. Su mirada se fijó en Mateo, esperando una reacción. Al ver a su mujer insultada por su madre, al ver el dolor en sus ojos, por primera vez, Mateo no se quedó callado. Levantó la voz a su madre, algo que nunca antes había hecho. «Mamá, no llames a hacerse la víctima al dolor de otra persona. Ella merece respeto». Sus palabras dejaron atónitas tanto a Clara como a Pilar. Fue la primera señal de que empezaba a reconocer su error y a tomar partido por su esposa. Pero para Clara, una frase ya no era suficiente. Salió en silencio. Por la puerta, al llegar a la calle de su padre, vio un coche desconocido aparcado cerca. Ricardo Morales bajó, con su habitual sonrisa elegante. Había investigado dónde vivía su padre. «He oído que te has mudado. Si tú o tu padre tenéis algún problema económico, no dudes en decírmelo». Clara lo miró con recelo. «Gracias, pero no lo necesitamos». Cuando iba a marcharse, Ricardo la detuvo. «Espera. No, tengo malas intenciones. Solo quiero que sepas la verdad. Quizás este dossier te ayude a entender mejor el pasado de la familia Torres y por qué tu padre tuvo que sufrir tanto». Le puso en la mano una carpeta gruesa y se fue rápidamente, dejando a Clara desconcertada y con una amenaza latente que aún no podía comprender. Clara entró en casa con el dossier y una pesada sensación. Sabía que Ricardo no era tan amable como para ayudarla desinteresadamente. Tenía sus propios motivos, pero la curiosidad y el anhelo de verdad la impulsaron a abrirlo. Dentro había copias de documentos antiguos. Mostraban que, justo después del incidente, una gran suma de dinero, de una cuenta poco transparente de la empresa de los Torres, había sido transferida a nombre de un tercero. Todas las huellas estaban hábilmente borradas. Ricardo le envió un mensaje. «Es posible que usaran a tu padre para encubrir sus errores del pasado. Te deben más que una disculpa». La insinuación de Ricardo era un veneno. Clara no confiaba en él, pero los documentos encajaban de forma alarmante, con detalles que su padre siempre había evitado. Empezó a dudar si los Torres, además de silenciar la injusticia, habían utilizado a su padre para otros fines oscuros.
Esa noche, Mateo fue a casa de su suegro, puerta con una bolsa de medicamentos para Manuel. Clara salió a su encuentro, su rostro frío y distante. ¿Qué haces aquí? He traído unas medicinas para y tu padre. ¿Vienes por responsabilidad, por lástima, o por esa deuda de la que siempre hablas? Su pregunta fue directa y afilada. Mateo la miró a los ojos, su voz ronca. Esta vez, he venido por ti. Era la primera vez que le hablaba con el corazón. Pero Clara, tras tantas heridas, ya no confiaba fácilmente en sus palabras. Esa frase, ahora, no significa nada. Se dio la vuelta para entrar, pero desde dentro, Manuel empezó a toser violentamente y se desvaneció. Clara gritó, aterrorizada. «¡Papá! ¡Papá!». Sin dudarlo un segundo, Mateo derribó la puerta, entró, y al ver a Manuel inconsciente en el sillón, lo levantó en brazos y corrió hacia su coche. «Rápido, hay que llevarlo al hospital». Clara, entre el pital, miedo y la confusión, corrió tras él. En la oscuridad de la noche, el coche de Mateo volaba hacia el hospital, llevando consigo la vida de su padre y el caos de su propia relación. En medio de la crisis, Clara se dio cuenta de que, por mucho que lo odiara, la presencia de Mateo en ese momento era un consuelo. La luz de urgencia seguía encendida. Clara estaba sentada en un frío banco del pasillo. Su pequeña figura parecía perdida en el vasto espacio con olor a desinfectante. Se sentía más cansada y sola que nunca. De repente, un vaso de caldo caliente apareció frente a ella. Mateo se había sentado a su lado sin que se diera cuenta. «Come algo. Llevas aquí horas». Clara no lo miró, pero tampoco lo rechazó. Cogió el vaso. El calor se extendió por sus manos, pero no pudo calentar su corazón helado. Permanecieron en silencio durante un largo rato. Finalmente, Clara habló, con la voz ronca por el agotamiento. «Nunca he necesitado un marido perfecto, solo necesitaba a alguien que me dijera la verdad, por muy dolorosa que fuera». Sus palabras, un reproche suave, hirieron a Mateo profundamente. Sabía que su silencio y sus verdades a medias la habían dañado. Respiró hondo, decidido a enfrentarse a la realidad. «Antes de casarnos», admitió, «yo ya sabía lo de la deuda. Pensé que casarme contigo era la mejor, y forma de agradecérselo a tu padre y de tranquilizar a mi madre. Pensé que era una responsabilidad que debía asumir». Hizo una pausa y la miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Pero, Clara, después de vivir contigo, de ver cómo cuidas a Sofía, de verte soportar todo en silencio, me di cuenta de que estaba equivocado. Ya no te veo como una responsabilidad. Tu presencia en casa no es una carga, es calidez». Clara escuchaba, y su corazón tembló ligeramente. Eran las palabras más sinceras que le había oído. Pero una gran pregunta seguía en el aire, una que lo decidiría todo. Entonces, si no hubiera existido esa deuda, desde el principio, ¿me habrías elegido? Mateo guardó silencio. No podía responder a eso con una mentira. El pasado había influido en su elección, esa era la verdad. No podía retroceder en el tiempo para saber si, sin la deuda, la habría conocido y amado. Precisamente ese silencio honesto, aunque doloroso, hizo que Clara se sintiera más respetada que con una mentira dulce. Justo en ese momento, Adriana apareció inesperadamente en el hospital. Los encontró en el pasillo, con aspecto apurado y serio. «Clara, Mateo, tengo que deciros algo muy importante». Miró a Clara con una mirada significativa. «Hay algo que necesitas saber. En el incidente de hace años, la persona a la que tu padre salvó no fueron solo Mateo y Pilar. La revelación dejó a ambos atónitos. Si no eran solo ellos dos, ¿quién más?». El secreto de antaño parecía tener un rincón oscuro que nadie había tocado todavía. En un rincón tranquilo de la cafetería del hospital, Adriana reveló una verdad impactante.
La tercera persona presente en el incidente de antaño era Marcos Torres, el hermano de Mateo. Clara y Mateo se quedaron de piedra. A Mateo siempre le habían dicho que su hermano no iba en ese coche. ¿Cómo es posible? Mamá me dijo que Marcos estaba ocupado en otra sucursal ese día. Eso es lo que Pilar quería que todos creyeran. La verdad es que Marcos sí iba con ellos, y, después de aquel suceso traumático, vivió con un enorme sentimiento de culpa durante mucho tiempo. Años después, murió en un accidente de tráfico, dejando sola a la pequeña Sofía. Muchos piensan que fue solo un accidente, pero siempre he tenido la sensación de que fue una forma de liberación que él mismo buscó. El relato de Adriana era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Clara por fin entendió por qué Pilar estaba tan obsesionada con la deuda. No solo había perdido a un hijo, sino que vivía con un secreto doloroso. Se aferraba a Mateo, a la promesa hecha a la familia de Clara como una forma de expiar alguna culpa del pasado. Clara también comprendió la constante inseguridad de Sofía. La pobre niña no solo era huérfana, sino también una víctima de las heridas emocionales que los adultos habían tratado de ocultar. Inmediatamente, Mateo regresó a casa. Necesitaba una respuesta de su madre. La confrontó sobre por qué le había ocultado lo de Marcos, por qué había quemado los papeles relacionados con Manuel García. Ante la firmeza de su hijo Pilar, finalmente se derrumbó. Rompió a llorar, liberando las lágrimas contenidas durante años. Lo siento, hijo, no quería remover el pasado. Ya perdí a tú, hermano. No podía permitirme perder también el honor de esta familia. Pero aún no reveló toda la verdad. Solo dijo una frase enigmática. Si todo esto sale a la luz, a la familia Torres no le quedará cara con la que mirar a nadie. Mateo se sintió aún más confundido. ¿Qué tan terrible era ese secreto? Mientras la familia Torres estaba sumida en el caos, Ricardo Morales lanzó su siguiente ataque. Usó medios de comunicación sensacionalistas para difundir la historia del matrimonio por deuda del director del Grupo Torres. Artículos ambiguos, mitad verdad, mitad mentira, acompañados de fotos de Clara y Mateo, se viralizaron rápidamente. La opinión pública comenzó a especular, convirtiendo a Clara en una cenicienta que había usado la gratitud de su padre para atrapar a un millonario. La presión social cayó sobre ella. Los rumores sobre su matrimonio se extendieron como la pólvora. Mientras cuidaba a su padre en el hospital, empezó a recibir llamadas y mensajes de conocidos. Sus preguntas, disfrazadas de preocupación, estaban llenas de una curiosidad morbosa. Clara, ¿es verdad lo que dicen? Pobre de ti. Casarse con un rico para acabar así. Casi mejor quedarse sola, ¿no? No quería dar explicaciones. Apagó con el teléfono, pero no podía acallar las lenguas de la gente. Al salir del hospital para comprarle algo de comer a su padre, se encontró con un grupo de personas cuchicheando. La que hablaba más animadamente era la vecina, Marisa. Os lo dije. Esa chica tuvo suerte, por algo se convirtió en una señora de la noche a la mañana. Su padre le salvó la vida y ahora se la devuelven casándose con la hija. Parece una telenovela. Clara pasó de largo en silencio, pero alguien del grupo la reconoció y empezaron a señalarla. Mirad, la protagonista. Parece una buena chica. ¿Cómo puede aceptar un matrimonio así? Clara se sintió desnuda en mitad de la calle. Justo cuando se sentía más humillada e impotente, Marisa, la misma que acababa de cotillear sobre ella, se plantó delante del grupo. Oíd, vosotros, ¿qué estáis diciendo? Dejad en paz a la gente decente. ¿Cuánto sabéis de su vida para hablar como si lo supierais todo? ¿Acaso vivís su vida por ella para juzgarla así? La inesperada defensa de Marisa dejó a todos boquiabiertos y se dispersaron. Clara también estaba sorprendida. Marisa se giró hacia ella. Su mirada ya no era cotilla, sino compasiva. No les hagas caso, hija.
Hablar es fácil, vivir por los demás es lo difícil. Entra a cuidar de tu padre. Las sencillas palabras de la vecina se convirtieron en un gran consuelo. Clara se dio cuenta de que, a veces, quienes más te hieren son tu propia familia, y quien te tiende una mano es un extraño. En ese momento, llegó el coche de Mateo. Se bajó, ignorando las miradas, curiosas. Sin decir nada, caminó a su lado hasta el interior del hospital. Fue directamente a la habitación de Manuel. Delante de Clara, sirvió el caldo, pacientemente, dándoselo a Manuel cucharada a cucharada. Y entonces pronunció una palabra que nunca antes había usado. Padre, coma un poco más para que se recupere pronto. Manuel se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Agarró la mano de Mateo, su voz débil pero clara. No me llames padre por una pería, deuda. Si me llamas así, que sea porque quieres a mi hija de verdad. Clara, desde la puerta, se tapó la boca para reprimir un sollozo. Por primera vez, sintió una sinceridad que no nacía de la obligación en el hombre al que llamaba marido. La presión mediática y la verdad oculta llevaron a Mateo al límite. No podía seguir viviendo en la ambigüedad creada por su madre. Decidió investigar por su cuenta todo el incidente, no solo para limpiar el nombre de Clara y su padre, sino para encontrar respuestas sobre la muerte de su hermano. Pilar se opuso ferozmente. ¿Te has vuelto loco, Mateo? El pasado está. ¿Quieres que todo el mundo se entere de los secretos oscuros de esta familia? Mateo la miró, fijamente, con una determinación inquebrantable. No, mamá. Un dolor, cuando se tierra, no desaparece. Se pudre en silencio y sigue hiriendo a los que quedan. No puedo permitir que Clara y su padre sigan sufriendo esta injusticia. Mientras tanto, Ricardo continuó su ataque. Usó los rumores para presionar a los socios de Mateo, poniendo a la empresa en riesgo de perder el contrato más importante del año. La situación era crítica. Adriana volvió a buscar a Mateo, ofreciéndole usar las conexiones de su familia para ayudarle a superar la crisis. Pero puso una condición. Mateo, puedo ayudarte, pero tienes que distanciarte de Clara por un tiempo, al menos hasta que las aguas se calmen. Tu imagen y la de la empresa no pueden verse perjudicadas por sus escándalos personales. Era una oferta tentadora. Si aceptaba, la empresa se salvaría. Pero Mateo no dudó ni un segundo. Gracias, Adriana, pero no puedo hacerlo. No puedo abandonar a mi mujer cuando más me necesita. Una empresa se puede reconstruir, la confianza no. Su elección fue clara. Clara se enteró a través de un amigo. Supo que Mateo había rechazado una ayuda crucial por ella. Su corazón comenzó a ablandarse. El muro de hielo que la rodeaba empezó a agrietarse, pero el dolor era demasiado grande para perdonar por completo. Le envió un mensaje. No, necesito que lo pierdas todo por mí. Solo necesito que nunca más sea yo la última en saber la verdad. El mensaje le dio a Mateo más fuerza. Sabía que estaba en el camino correcto. Esa noche, solo en la casa vacía, sonó su teléfono. Era el número de la tablet que le había dejado a Sofía. Respondió, y una vocecita asustada sonó al otro lado. Tío Mateo, mamá Clara se ha ido. La abuela no para de llorar. Y tú no, vienes a cenar. Tío, ¿nuestra casa se ha roto? La inocente pregunta de la niña fue como un martillazo en el pecho de Mateo. Se dio cuenta de hasta qué punto la ruptura de los adultos estaba hiriendo a un alma inocente. Mateo le reenvió el mensaje de audio de Sofía a Clara. La pregunta, ¿nuestra casa se ha roto?, tocó la fibra más sensible de su corazón. Podía estar enfadada con Mateo, odiar a Pilar, pero no podía ignorar el miedo de una niña. Decidió volver a la casa de los Torres, no porque hubiera perdonado, sino por Sofía. Al entrar en la mansión, el silencio era sepulcral. No vio a nadie. Sofía, llamó, en voz baja. No hubo respuesta. Un mal presentimiento la guió. La buscó por todas partes.
Finalmente, la encontró acurrucada debajo de la mesa del comedor, abrazando su oso de peluche, temblando. Se estaba escondiendo de las discusiones y la tensión. Clara se metió debajo de la mesa y se sentó a su lado. No dijo nada, solo la abrazó suavemente. Sofía, al sentir su calor, rompió a llorar. «Mamá Clara, tengo mucho miedo». La abuela y el tío Mateo discutieron muy fuerte. «Tengo miedo de que nuestra casa se rompa de verdad». Clara le acarició la espalda, su voz un bálsamo. «La casa no se va a romper, cariño. Es solo que a veces los adultos nos olvidamos de cómo arreglarla. Pero aprenderemos. Confía en mí, ¿vale?» Mateo estaba en la puerta de la cocina. Lo había visto todo. Sintió que el corazón le encogía. Comprendió, de una forma profunda, que Clara era quien mantenía la última llama de calor en esa casa a punto de desmoronarse. Era el hilo que los unía a todos, incluso cuando ella era la más herida. Se acercó y se arrodilló, junto a ellas. «Clara, dame una oportunidad. Dame tiempo. Te prometo que descubriré toda la verdad». Clara lo miró, y luego miró a Sofía, que sollozaba en su regazo. Asintió. «De acuerdo, pero con una condición. A partir de ahora, no me ocultes nada más. Bueno o malo, quiero afrontarlo contigo. Te lo prometo». En el salón, Pilar estaba sola. Lo había oído todo. Vio cómo Clara consolaba a Sofía, vio la determinación en los ojos de su hijo. Su corazón comenzó a vacilar. Su orgullo luchaba contra su amor de madre y un remordimiento tardío. Pero pedirle perdón a la nuera que había despreciado era, para ella, más difícil que tocar el cielo. Esa noche, Mateo no durmió. Revisó todos los archivos antiguos de la empresa. Recordó que el padre de Clara había mencionado que un segundo chofer iba con ellos aquella noche. Tenía que encontrarlo. Tras horas de búsqueda y varias llamadas, consiguió la información. El segundo chofer, el único testigo que quedaba de aquella noche fatídica, vivía en las afueras de la ciudad. Una nueva esperanza. Mateo llegó a la dirección que le habían dado. Una pequeña casa en un barrio humilde. Un hombre de pelo canoso y rostro amable, pero marcado por el tiempo, le abrió la puerta. Era el señor Benjamín, el segundo chofer. Al principio, mostró reacio a hablar del pasado. Dijo que había pasado mucho tiempo y que no habría problemas. Pero cuando Mateo le dijo que lo hacía para limpiar el nombre de Manuel García, su actitud cambió. Lo invitó a pasar y le contó la historia de aquella noche lluviosa, su voz temblorosa como si el recuerdo aún doliera. Aquella noche llovía a cántaros, joven. No fue un accidente normal. Recuerdo claramente cómo un camión intentó sacarnos de la carretera en una curva peligrosa. El señor Manuel era un gran conductor e intentó esquivarlo, pero el otro vehículo no nos dejaba en paz. Alguien quería hacerles daño. Mateo escuchaba sin aliento. En medio del caos, fue Manuel quien los sacó a usted y a su madre del coche antes de que pudiera explotar. Y no solo eso, recogió una cartera que se le cayó al conductor del camión. Dentro estaba su documentación. Era una prueba clave. ¿Y dónde está esa prueba, señor? Desapareció, joven. Poco después, Manuel se lesionó y tuvo que dejar el trabajo. Y de repente, lo acusaron de falsificar unos papeles de transporte y tuvo que irse en silencio. Yo sabía que era inocente, pero era un simple chofer. No me atreví a decir nada. Sabía que alguien poderoso estaba detrás de todo. Clara, que había acompañado a Mateo, no pudo contener las lágrimas. Le dolía saber que su padre había sido víctima de una conspiración tan terrible. Mateo se volvió hacia ella y le cogió la mano, su voz llena de culpa. «Lo siento, Clara. Te pido perdón a ti y a tu padre». Esta vez, Clara no retiró a la mano. Lo miró a los ojos. «Una disculpa no es suficiente. Tienes que devolverle su honor». «Lo haré». Antes de que se fueran, el señor Benjamín recordó un detalle crucial.
Ahora recuerdo. El conductor del camión, oí que era un hombre de la competencia. Y esa empresa, creo, estaba relacionada con la familia de un tal Ricardo Morales. El nombre de Ricardo Morales resonó como un trueno. Clara y Mateo lo entendieron. Todo. El hombre que estaba detrás de los rumores, el que siempre aparecía con una máscara de amabilidad, era el enemigo de su familia desde el pasado. Ahora, casi todas las piezas encajaban. Ricardo no solo quería hundir la empresa de Mateo, sino que tenía una profunda enemistad del pasado. Usó la historia de la deuda para separarlos y reabrir viejas heridas. Sabían que para desenmascararlo necesitaban un plan. Decidieron jugar su mismo juego. Fingieron que su relación estaba rota. Mateo se mostró frío y distante, y con Clara. Ella, por su parte, interpretó el papel de una mujer decepcionada y agotada. La actuación se desarrolló delante de todos, incluida Pilar. Para que Ricardo se lo creyera y bajara la guardia. Como esperaban, Ricardo se acercó a Clara al verla tan abatida. La citó en un restaurante tranquilo para consolarla. Clara aceptó. Mateo, aunque preocupado, confió en el plan y en la inteligencia de su mujer. Había colocado un pequeño micrófono en el broche que ella llevaba. En el restaurante, Ricardo mostró su verdadera cara. No paró de hablar mal de Mateo y su familia. ¿Lo ves? Al final, eligió a su familia y su carrera. Para él, solo eras una herramienta para pagar una deuda. Te mereces algo mucho mejor. Clara extendió la mano para cogerla de ella. Déjale, ven conmigo, te daré todo lo que él no puede darte. Juntos haremos que la familia Torres pague por lo que le hicieron a mi familia y a tu padre en el pasado. Clara retiró la mano, con calma, su voz helada. Usted no quiere ayudarme, solo quiere usar mi dolor como un peldaño para subir. La familia que causó el incidente de hace años fue la suya, ¿verdad? Ricardo se quedó atónito. La sonrisa se borró de su rostro. Sabía que estaba descubierto. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Un hombre sabio nunca deja huellas, pero un hombre malvado siempre deja el rastro de su culpa. Clara se llevó la mano al broche, indicándole que lo había grabado todo. Ricardo, enfurecido, se abalanzó sobre ella para destruir la prueba. En ese momento, Mateo se levantó de una mesa cercana y lo detuvo. «Basta, Ricardo. Se acabó el juego». Los dos hombres se enfrentaron, la tensión palpable. Ricardo sabía que había perdido la partida, pero antes de irse, les lanzó una advertencia venenosa. ¿Creéis que esto ha terminado? Si os atrevéis a hacer esto público, el más perjudicado no seré yo, ni los Torres. Será tu padre enfermo, Clara. Ya lo verás. La amenaza dejó a Clara y Mateo preocupados. Sabían que alguien como Ricardo no se rendiría fácilmente. La amenaza de Ricardo no fue en vano. Al no poder atacar a Mateo directamente, se centró en el punto más débil de Clara, su padre. Envió a alguien al hospital para insinuarle a Manuel que su hija y su yerno estaban removiendo el pasado, enfrentándose a gente muy peligrosa. Manuel, al saber que estaban arriesgándose por él, se angustió enormemente. No quería que, por limpiar su nombre, sus hijos se vieran envueltos en una espiral de venganza. Llamó a Clara, su voz débil pero urgente. «Clara, parad. Ya no necesito que se limpie mi nombre. Lo pasado, pasado está. Solo quiero que vivas en paz». Clara le tomó la mano, con los ojos llorosos. «Pero, papá, no puedo dejar que vivas el resto de tu vida bajo una sombra que no te pertenece. No puedo dejar que pisoteen tu honor». La emotiva discusión hizo que la salud de Manuel empeorara drásticamente. Sufrió un ataque y perdió el conocimiento. La escena del hospital se repitió, pero esta vez con más intensidad. Clara sentía amor por su padre, pero también rabia por su padre. Resignación. Mateo llegó corriendo. Al ver a su suegro, a quien respetaba profundamente, tan frágil, un sentimiento de culpa y responsabilidad lo invadió.
Sin dudarlo, se arrodilló junto a la cama. Padre, confíe en mí. Le prometo que aclararé todo de la mejor manera. No dejaré que nadie le haga daño a Clara y le devolveré su honor. Por favor, luche por nosotros. Pilar también llegó al hospital. Al entrar y ver a su hijo arrodillado junto a la cama de su consuegro, haciendo una promesa tan sincera, se derrumbó por completo. Se dio cuenta de que su silencio y su orgullo habían causado la tragedia de ambas familias. Había empujado a sus seres queridos a esta situación dolorosa. Ya no gritó ni discutió. Se quedó allí, en silencio, llorando. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse al pasado. Esa noche, Pilar regresó a casa. Abrió temblando la caja fuerte que siempre había guardado con tanto celo. Sacó una vieja caja de madera, cubierta por el polvo del tiempo. La caja que contenía el último secreto de aquella noche de lluvia. Pilar colocó la caja de madera sobre la mesa del salón. Mateo y Clara se sentaron frente a ella. Abrió la tapa. Dentro había unas fotos viejas y una carta manuscrita, amarillenta, de Marcos, el hermano fallecido de Mateo. Le entregó la carta a su hijo. En la carta, Marcos admitía que la noche del incidente había descubierto que alguien de dentro de la empresa estaba saboteando un envío importante para perjudicar a la familia. Intentó avisar a su madre, pero los saboteadores lo complicaron todo. En medio del caos, fue Manuel García quien lo detuvo, evitando que cometiera una locura en un momento de rabia, y quien salvó la vida de Mateo y Pilar. La carta también revelaba que Marcos había vivido atormentado por la culpa, sintiendo que no había podido proteger a su familia y que había permitido que Manuel cargara con una falsa acusación. Pilar confesó entre lágrimas. Guardé esta carta porque tenía demasiado miedo. Cada vez que la veía, recordaba a tu hermano, mi impotencia. Fui egoísta. Dejé que Manuel se fuera con esa mancha sobre su nombre sin tener el valor de defenderlo públicamente. Temía que si la verdad salía a la luz, todos sabrían que Marcos también estuvo allí y el honor de esta familia se vendría abajo. Miró a Clara. Sus ojos llenos de culpa. Lloró. Pero Clara no pudo perdonarla de inmediato. El dolor que ella y su padre habían sufrido era demasiado grande. En ese momento, la pequeña Sofía bajó las escaleras. Vio a su abuela llorar, algo que nunca había visto. Corrió hacia ella y tiró de su manga. Abuela, ¿has hecho algo malo? Mi profe dice que si haces algo malo, tienes que pedir perdón. La inocente frase de la niña silenció la tensa habitación. A veces, los adultos complican las cosas, cuando la verdad es tan simple como las palabras de un niño. Si te equivocas, pide perdón. Pilar miró a su nieta y luego a Clara. Respiró hondo, como si se deshiciera del peso del orgullo que había cargado durante décadas. Con voz temblorosa, pronunció las palabras que debería haber dicho hace mucho tiempo. Clara, yo te pido perdón. La disculpa de Pilar fue la llave que deshizo el nudo más grande entre las dos familias. Con el consentimiento de su madre y las pruebas en la mano, Mateo comenzó a planificar cómo hacer pública la verdad. También encontró al empleado que Ricardo había sobornado para filtrar la información del contrato. Todo parecía empezar a encajar. Una tarde, Clara y Mateo estaban sentados juntos en el porche. El ambiente entre ellos ya no era tenso. Mateo la miró. Su mirada ya no era de culpa, sino de ternura y admiración. No sé en qué momento, Clara. No sé en qué momento la deuda que sentía se convirtió en el miedo a perderte. Clara sintió que su corazón se conmovía. Aún no podía decir te quiero, pero ya no lo apartaba. El amor no podía empezar con una mentira, pero quizás podía renacer con la verdad. Mientras tanto, Adriana, al conocer toda la historia, decidió retirarse. Se dio cuenta de que se había equivocado al dejarse llevar por el egoísmo y las heridas del pasado. Antes de marcharse de la ciudad, le envió a Clara un último archivo en un USB. Clara, he sido egoísta,
pero no quiero seguir siéndolo. Esto es algo que Marcos me dio a guardar poco antes de morir. Me dijo, si algún día la familia Torres tiene un gran problema, dáselo a la persona en la que más confíes. Creo que esa persona eres tú. Clara le dio las gracias y le deseó suerte. Esa noche abrió el USB. Dentro había un único archivo. Al abrirlo, una verdad inesperada, un giro de guión, salió a la luz. Clara conectó el USB al ordenador. Ella y Mateo escucharon juntos la vieja grabación. Era una conversación secreta entre Marcos y Manuel García. En ella, Marcos revelaba una verdad impactante. El cerebro detrás de la conspiración no era solo la familia de Ricardo, sino que había contado con la ayuda de un traidor dentro de la propia familia Torres, un socio importante que quería hacerse con el control de la empresa. Ese hombre había muerto años después, pero sus acciones habían causado un daño inmenso. Pero lo más sorprendente fue la reacción de Manuel en la grabación. Él lo sabía casi todo, sabía que había un traidor y que le habían tendido una trampa. Marcos quería desenmascararlo todo, pero Manuel se negó. Joven Marcos, se lo ruego. Su madre acaba de perder a un hijo. No quiero que sufra otro golpe al saber que la persona en la que confiaba la traicionó por la espalda. El honor de la familia Torres es más importante que la reputación de este viejo chofer. Déjeme cargar con la culpa, tómelo como mi forma de pagar la deuda. Solo le pido una cosa, cuide bien de mi hija. Al oír esto, Clara se derrumbó por completo. Lloró desconsoladamente. Su padre, a quien había considerado débil y resignado, era en realidad el hombre más fuerte y noble de todos. No había sido una víctima pasiva. Había elegido activamente sacrificarse para proteger a ambas familias. Su silencio no fue cobardía, sino una generosidad infinita. Mateo, igualmente dolido, abrazó a la temblorosa Clara. Se dio cuenta de que la deuda de antaño era mucho más grande de lo que jamás imaginó. No se podía pagar con un matrimonio ni con dinero, solo se podía saldar con la verdad, con el honor restaurado y con una disculpa pública. Justo entonces, Ricardo lanzó su último y más cruel ataque. De algún modo, consiguió una parte de esa grabación. La editó maliciosamente, dejando solo la parte en la que Manuel decía: «Déjeme cargar con la culpa, tómelo como mi forma que de pagar la deuda». La publicó online con el titular: «Se filtra la prueba, el ex-chofer aceptó dinero para encubrir los secretos de una familia multimillonaria». La opinión pública estalló de nuevo, esta vez atacando a Manuel, llamándolo codicioso e hipócrita. Ricardo los había acorralado. Ante el ataque de Ricardo, Mateo no se inmutó. Sabía que era la batalla final. Organizó una rueda de prensa, invitando a medios, socios y a ambas familias. Ricardo también asistió, con una sonrisa triunfante, creyendo que Mateo iba a rendirse. En la sala, ante cientos de cámaras, Mateo subió al estrado. No empezó defendiendo a su empresa. Hizo algo inesperado. Proyectó un breve video de Manuel en su cama del hospital y luego reprodujo la grabación de audio completa, sin cortes. La sala quedó en silencio absoluto. La verdad sobre la nobleza de Manuel, la conspiración del traidor y el sacrificio de Marcos salió a la luz. La sonrisa de Ricardo se congeló. Cuando la grabación terminó, Mateo hizo una profunda reverencia. Yo, Mateo Torres, en nombre de la familia Torres, admito que cometimos un grave error en el pasado, el silencio. Nuestro orgullo silenció la verdad y permitió que un hombre bueno como Manuel García sufriera una injusticia durante años. Entonces, Pilar, temblando, subió al escenario. Quiero pedir mi más sincera disculpa a Manuel García. Mi mayor error fue dejar que el miedo y el egoísmo nublaran mi conciencia. Lo siento. Se inclinó. La mujer que siempre había mantenido la cabeza alta por orgullo, finalmente la inclinaba por la verdad. La escena conmovió a todos. Manuel, aunque débil,
Fue llevado a la sala en una silla de ruedas. No dijo nada. Duro. Solo miró a Pilar, a su hija y a su yerno. No necesito que nadie me pague, ninguna deuda. Solo necesito una cosa, que mi hija sea amada como se merece. Mateo se acercó a Clara, le tomó la mano y mirando a todos, dijo desde el fondo de su corazón: admito que al principio me casé con ella por una deuda. Pero, hoy, quiero quedarme a su lado por mi propio amor. Y si después de todo esto, ella decide no elegirme, pasaré el resto de mi vida asegurándome de que su honor sea restaurado, porque es lo correcto. Clara lloró, pero esta vez de emoción. En ese momento, la pequeña Sofía subió corriendo y los abrazó a los dos. ¿Tío Mateo ha dicho que quiere a mamá Clara? Entonces, ¿nuestra casa ya no está rota? La inocente pregunta hizo que la solemne sala sonriera. Clara miró a Mateo. No respondió de inmediato. Sabía que él necesitaría tiempo para demostrar que sus palabras eran más que un bonito momento. Pero en su mirada ya no había rencor, solo perdón y esperanza. Pasaron varios meses. Ricardo y su empresa se enfrentaron a la justicia y al rechazo social. El honor de Manuel fue completamente restaurado y su salud mejoró. Mateo, fiel a su promesa, demostró su amor con hechos. Ya no permitía que su madre interfiriera en su vida. Pilar también cambió, aprendiendo a ser más amable con Clara y a cuidar de Sofía con una paciencia que nunca había tenido. Clara no volvió inmediatamente a la casa de los Torres. Necesitaba su propio espacio para sanar. Abrió una pequeña librería infantil donde daba clases de lectura. El trabajo le devolvió la alegría y la confianza. Se volvió más independiente y fuerte. Mateo respetó su decisión. Cada día, después de trabajo, iba a su librería. No decía mucho. La ayudaba en silencio a ordenar, a cambiar una bombilla, o simplemente se sentaba en un rincón, sonriendo al verla, contar cuentos a los niños. Llevaba y traía a Sofía del colegio, y los fines de semana los llevaba a los dos a visitar a Manuel. Su amor se manifestaba en acciones constantes y silenciosas. Una tarde de fin de semana, toda la familia estaba reunida para comer en casa de Manuel. Sofía corrió hacia ellos con un dibujo que acababa de hacer. Mirad, esta es nuestra casa. El abuelo está en el medio. La abuela ya no llora. El tío, Mateo, está sonriendo, y mamá Clara también está sonriendo. Clara se miró en el dibujo con una sonrisa radiante. Su corazón se ablandó. Miró a Mateo, que la observaba con una mirada llena de amor. Supo que había llegado el momento. Esa noche, cuando Mateo la acompañó a casa, se detuvieron bajo la bugambilla. No te pido que olvides lo que dije aquella noche. Sé que te hizo daño. Solo te pido una oportunidad para, a partir de ahora, decirte cada día algo más sincero y más cálido. Clara sonrió, una sonrisa genuinamente serena. Ya no necesito que pagues ninguna deuda. Si vamos a seguir caminando juntos, quiero que lo hagamos por amor. Mateo, lleno de felicidad, la abrazó con fuerza. Un abrazo que sellaba el fin de la tormenta. La historia termina con una verdadera cena familiar en la casa de los Torres. Ya, no hay mentiras, ni secretos, ni deudas que pesen sobre nadie. Pilar le sirve comida a Clara. Manuel charla alegremente. Sofía, sentada entre Mateo y Clara, le pone una verdura en el plato a esta última y le dice: «Mamá Clara, come mucho. Si comes mucho, se te pasará la tristeza». Toda la familia se echó a reír. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Clara. Pero esta vez eran lágrimas de una felicidad plena. Hay deudas que no se pueden pagar con dinero, y mucho menos con un matrimonio sin sinceridad. La gratitud es valiosa, pero si se usa para forzar el amor, ésta se convierte en una jaula. La verdadera felicidad no viene de que alguien se quede a tu lado por obligación. Llega cuando las personas aprenden a decir la verdad, a pedir perdón, a corregir sus errores, y después de todo, eligen seguir tomados de la mano,
con un corazón completamente libre, en el amor y en la familia. Lo que más duele no siempre es la verdad. A veces, es el silencio lo que hace que las personas que se quieren se pierdan durante más tiempo.